punto de vista del psicoanálisis. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en la radio. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual además puedes ingresar al chat, que en unos momentitos más estaremos conectados. Nuestras vías de comunicación, los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y también puedes conectarte de vía electrónica, no únicamente por el chat, sino a través del Twitter, @desde tu mirada, y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy, como te lo está anticipando Claudia, hablaremos de angustia que mueve o que paraliza. Pero antes tengo una invitación. Radio Mujer y la Secretaría de Salud Jalisco te invitan a participar en la Semana de Salud por Ti, Papá. Hagamos conciencia y cuidamos nuestra salud y la de nuestra familia. Te esperamos afuera de las instalaciones del grupo Promomedios Radio, que está en Avenida Mariano Otero 3405. Estará instalada la unidad móvil de salud, la cual contará con los siguientes servicios sin costo: detección de diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Muchas gracias, don Ají. Consulta nutricional, examen de antígeno prostático, prueba rápida de VIH y ya. Puedes asistir del 9 al 13 de junio a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Por tu Salud, Radio Mujer y Secretaría de Salud te invitan. Entonces ya sabes, del 9 al 13 de junio a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2, puedes venir para hacerte todos estos exámenes. Hombres, esta vez está dirigida a hombres. Bueno, pues no tiene ningún costo, está aquí afuera de la torre. Sirve, si no conoces la torre, ¿no? Pues que conoces aquí la torre de Promomedios Radio. Y entrando ya más de lleno al tema de estas formas de angustia, ya por ahí el día de ayer comentaba José Luis, la angustia es una reacción muy natural, que vamos, que aparece ante el peligro, ante una sensación de peligro, y nos va a poner en una cierta disposición, incluso a nivel bioquímico. Bueno, pues se desatan ciertos neurotransmisores en particular, se elevan el grado de adrenalina, etcétera, lo cual nos pone extremadamente perceptivos. Por ejemplo, nos pone un poco agitados, etcétera, ¿no? Como si estuvieses en una situación de peligro, tal cual. ¿Qué ocurre? Que el peligro externo, por ejemplo, como podríamos pensarlo en un contexto más primitivo, el peligro hacia un depredador, por ejemplo, bueno, pues ante ese tipo de peligro te puede ser útil tener el oído más agudizado y todos tus sentidos como mucho más agudos para darte cuenta si está cerca, si no está cerca, para poder correr. Es esta agitación que es como ya estar, como no empezar desde frío, ¿no? No empezar desde cero. Las personas de pronto pueden llegar a sudar estando sentadas, únicamente de la angustia, ¿no? Y se hace como una especie de precalentamiento del cuerpo antes de que estés corriendo, antes de que estés haciendo cualquier cosa, ya está así el cuerpo agitado. Y digamos que puede ayudarnos, nos podría ayudar a tener una respuesta más rápida si necesitásemos salir corriendo como gacelas o arañar a alguien o morder o hacer cualquiera de estas cosas. La situación es que nosotros ya de usual no estamos expuestos a ese tipo de peligros externos de los cuales podemos correr o de los cuales a los cuales podemos atacar o que podemos hacer algo físicamente, digamos, sino que la mayor parte de los peligros
van en el plano interno, van, por ejemplo, en el sentido de estos deseos peligrosos de los que hablamos en muchas ocasiones y que, por ejemplo, tomamos el deseo de venganza, el resentimiento o un deseo erótico que resulte peligroso por su cualidad incestuosa, por cualquier condición en particular. Estos, digamos que la cabeza intenta tratarlos de la misma manera que los peligros externos y huir de ellos. Y en este movimiento de huida, pues como están dentro de nosotros mismos y no podemos correr, en muchas ocasiones quedan reprimidos, en muchas otras ocasiones quedan desplazados a algún objeto que se convierte en un objeto fóbico, ¿no? Entonces ya puedo correr de eso es el peligro. Pero al final de cuentas, la respuesta de angustia es la misma, la que experimentamos. Y es una cosa curiosa porque de repente si lo vamos pensando con el miedo, en comparación con la angustia, muchas veces podríamos pensar en el miedo como en esto muy concreto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos a un perro rabioso enfrente de nosotros, vamos a sentir mucho miedo de que nos haga daño, ¿no? De que me muerda porque yo sé lo que pasa, ¿no? Tengo una idea que me va a contagiar, se ve peligroso y por lo tanto siento miedo de eso que está pasando. Pero si el perro se va o nosotros tenemos una reja frente al perro, pues simplemente no lo vamos a sentir igual. ¿Sí ve? Nosotros vamos a sentir esa situación bajo control y al tenerlo bajo control, el miedo disminuye o desaparece. Con la angustia pasa una cosa distinta. Con la angustia también podríamos darnos cuenta de que es similar a esta respuesta de alerta de que algo va a suceder, pero no necesariamente va marcando algo del exterior que va a suceder. Muchas veces la angustia tiene que ver con una situación inconsciente. En sí, tendríamos que plantearlo desde ese punto de vista, desde cómo la angustia va relacionado hacia lo inconsciente, tal vez hacia el retorno de lo reprimido, por ejemplo, y ahí es cuando sentimos angustia. Por eso es que de repente puede llegar a suceder que nosotros nos quedamos con esta sensación, es que algo va a pasar, es que siento que algo va a pasar, siento que algo malo va a suceder, pero ¿qué cosa? No sé. A ver, pero ¿por qué? No, pues es que realmente no ha pasado gran cosa, ¿no? Yo fui a mi trabajo, regresé, estoy aquí en la casa, estoy muy tranquilo, pero me empiezo a sentir agitado, empiezo a sentir el corazón que se me va a salir por la garganta, algo va a pasar y no sé qué es lo que va a pasar. De alguna manera siento esta urgencia de defenderme, pero nosotros vamos a ver que en el exterior no hay nada de qué defendernos. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que muchas personas, Gaby, también creo que van relacionando la angustia con la locura, ¿no? Como no hay una cosa directamente concreta, relacionada, concreta, con la cual se esté sintiendo angustia, pues uno podría decir, es que me estoy volviendo loco porque siento que me voy a morir. Y luego todavía vamos con el doctor y nosotros llegamos porque tenemos todo un antecedente familiar de ataques al corazón y de accidentes cardiovasculares. Y nos dicen, no, estás bien. No tienes nada, lo que tú tienes no es algo físico. Y nosotros decimos, ¿cómo que no es algo físico? Si yo me sentí morir, ¿no? De entrada yo me sentí morir, entonces ¿qué pasó? Me estoy volviendo loco. Y ahí es en donde tendríamos que pensar primero para ver cómo es que hay esta distinta calidad de la angustia, esta angustia que paraliza o una angustia que puede ser utilizada para moverse, para generar un movimiento. Tendríamos que entender de dónde surge esta angustia y qué es de lo que nos estamos queriendo defender. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando del día de hoy acerca de la angustia que mueve o que paraliza. Pero antes de continuar, te aviso que tenemos 10 pases dobles de regalo para que vayas al taller Desarrolla tu yo, sana y crea con amor, de ciencia y espiritualidad, impartido por el doctor Luis Jorge González, que tendrá lugar el 7 de junio del 2014. Este es como es un póster, está brilloso y con la luz se ve blanco todo. Que está impartido por el doctor Luis Jorge González siempre es en el ITESO, ¿no es cierto, José Luis? Sí, es en el ITESO.
en el auditorio de El ITESO. Si quieres participar este 7 de junio del 2014 en este taller, y bueno, puedes ya sea pagar tu entrada o hablar aquí y participar por uno de estos 10 pases dobles que estamos obsequiando el día de hoy. Únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías, darnos tu nombre real y tu teléfono y contestarnos la pregunta del día de hoy. ¿Qué será bueno de pregunta del día de hoy, José Luis? ¿Qué podría ser? ¿Qué identificas tú por angustia? ¿Qué entiendes por angustia? Porque luego creo que muchas personas lo dejan como, lo entienden de una forma muy ambigua, ¿no? ¿Qué entiendes tú por angustia? Contéstanos esa pregunta, por favor. ¿Y por qué digo lo del nombre real? Porque muchas veces en Twitter o en el chat a veces se ponen sobrenombres. Y si nos dices que participas y todo, bueno, de todas maneras no podemos entregarte el obsequio porque para recogerlo tienes que venir con copia de tu identificación oficial. Entonces, evidentemente no vas a tener una identificación con tu sobrenombre. Por eso va esto del nombre. Tenemos aquí una participación anónima, nos está compartiendo: la angustia me paraliza cuando no estoy acompañada, no sé a qué se deba. Es muy interesante esto que nos estás compartiendo, anónima, y fíjate, hay una situación que digo que es interesante porque justamente es ahí en donde se conecta cuando atañe a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Cuando atañe a un miedo, a un peligro interno, decíamos, puede ser el peligro que proviene de nuestros propios deseos inconscientes, por ejemplo, y puede ser en función también de la angustia de separación, se llama. ¿Qué ocurre con esto? El hecho de estar acompañado de alguien, el hecho de estar, me atrevería a decir más bien pegado a alguien, desarrolla una forma de relación de dependencia que va inhabilitando a la persona, a las personas, muy probablemente a ambos, o específicamente a una de las personas, la va inhabilitando para poder lidiar con su propia angustia y con sus propios problemas internos o externos. Ponemos el día de hoy el título de angustia que mueve o que paraliza, justamente porque la angustia es un elemento importante en nuestro día a día y es un elemento necesario, porque si no sintiésemos angustia, no nos moveríamos nunca. Si no tuviésemos esta espinita, como hay muchas personas, y esto es muy curioso, que les empiezan a dar ganas de algo, y les empieza a despertar el deseo, y esto es muy normal, y lo que ocurre es que empiezan a sentir mucha angustia. Hay ocasiones en las que se habla, por ejemplo, del amor, ¿no? Es que esas maripositas en la panza y bueno, el corazoncito así como acelerado cuando ves a la persona que te gusta y te ruborizas, todas estos síntomas incluso físicos que se disfrutan, ¿no? Hay personas, si tú te das cuenta, la angustia, un ataque de angustia, por ejemplo, tiene características pues más o menos similares, nada más que se sienten horrible. Es esta taquicardia, este sentimiento de asfixia, que puede aparecer en menor o mayor intensidad en distintas personas, pero tiene todas estas características. También la persona puede llegar bien a empalidecer o a sentirse, bueno, que le va a estallar la cabeza de rojo y depresión, pero no se siente como esta excitación, como esta emoción cuando estás a punto de hacer algo que te gusta, cuando estás a punto de ver a alguien que te gusta. Sin embargo, la sensación proviene, podríamos decir, como del mismo sitio. Tú tienes muchas ganas, estás ansioso por ver a alguien, ¿no? Decimos, es que estoy ansioso por verte, y en efecto es esta angustia la que nos permite de pronto movernos hacia esas cosas que deseamos, hacia esas personas, buscar. Pero cuando ya tenemos pegadito a alguien constantemente, que está constantemente tranquilizándome, entre comillas, traduciéndome todo, digiriendo todo por mí, leyendo todo por mí,
Entonces yo no desarrollo mi propia capacidad para hacerlo. Y cuando estoy sola o solo, me lleno de angustia. Ujú. Y también pensando un poquito en esta participación, Gaby, de cómo nos paraliza la angustia cuando estamos acompañados, cuando estamos acompañados, ¿qué tal? Cuando estamos solos, cuando no se está acompañados. Ahí tendríamos que pensar, como le decía en el bloque anterior, en las razones inconscientes de las cuales se va agarrando nuestra angustia, desde dónde va naciendo nuestra angustia. La angustia la podríamos identificar como el acercamiento al cumplimiento de un deseo prohibido, por así decirlo, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera. Digo, para intentar simplificarlo un poquito más, pensemos cuál sería esta situación de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que se sienta muy angustiado al momento de acercarse a alguna otra persona en una situación de pareja, por ejemplo, ¿no? De esto que dicen, es que las personas, las mujeres o los hombres que me atraen, cuando me acerco me pongo nerviosísimo, ¿no? Y uno podría decir, pues es que seguramente es porque es muy tímida esta persona. Pero ¿qué es lo que nos está poniendo nerviosos de los demás? Pues al final de cuentas es una persona como nosotros. Es más, hasta podríamos llegar a pensar que el otro también se puede poner nervioso de que nosotros nos acerquemos. Pero ¿por qué hay personas que se paralizan cuando se acercan a alguien más o cuando le quieren proponer salir a algún lado, ¿no? Porque igual y si es una situación social donde hay muchas personas, pues bueno, no hay tanto problema. Pero el problema empieza cuando estamos muy cerca y le queremos decir a la otra persona que estamos interesados en ella, que queremos hacer algo aparte, y ahí es en donde se nos traba la lengua, ¿no? Y ya no sabemos qué hacer y nos ponemos increíblemente nerviosos. Ahí, digamos que el cumplimiento de nuestro deseo se va marcando como si fuera lo peligroso y nos empezamos a angustiar, nos empezamos a poner en una sensación de alerta, ¿no? De que algo malo va a suceder, de que se me tuerce la panza, me pongo pálido, tiemblo, porque es una respuesta de adrenalina, posiblemente del cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que de alguna forma en mi inconsciente debo de estar haciendo mal. Hay algo ahí que me estoy propasando. Por ejemplo, pensemos en una persona que se quiera acercar a uno, así tal cual, un hombre que se quiera acercar a una mujer. ¿Por qué se pondría nervioso un hombre al acercarse a una mujer? Podríamos pensar un montón de cosas, pero para dar un ejemplo muy claro, imaginemos que esa persona haya vivido una relación realmente intensa y cercana con su madre, por así decirlo. Una relación que ya raya en lo incestuoso, una persona que se trate como si fuera la pareja de la madre, que comparta muchísimas cosas con la madre y que por lo tanto, de alguna manera, ha establecido este vínculo con la mamá que acaba pareciendo como si estuvieran casados o como si estuvieran relacionados como pareja. Al acercarnos a otra persona, podríamos pensar que la angustia que se vive muchas veces va estando traducida en esta supuesta infidelidad a la madre. Es que estoy haciendo algo prohibido porque me estoy acercando a una mujer y yo no me debería acercar a ninguna otra mujer si yo ya tengo una mujer en casa. ¿Por qué estoy buscando a otra mujer si está mi madre esperándome y ya me hizo la comida y yo cómo me voy a ir a cenar, cómo me voy a ir al cine si mi madre se va a quedar sola? Y ahí es en donde esa realización del deseo se vuelve algo prohibido y nos empieza a meter electroshocks y empezamos a sentir mucha angustia y nos paralizamos ante lo que vamos a hacer. Pero es una doble situación de angustia porque por un lado lo que estamos haciendo está prohibido y lo que queremos hacer después está prohibido. Entonces ahí es justamente en donde nos acabamos estacionando porque sabemos que lo otro no es para nosotros, pero esto que sí podría ser para nosotros nos pone en una situación realmente complicada y ahí es en donde ya sacamos chispas cuando estamos queriendo hacer algo distinto. Vamos a hablar más del tema, así que quédese con nosotros, pero primero vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Recuerde, tenemos unos pases dobles para esta conferencia del doctor Jorge Luis, se llama, si no me equivoco, que va a ser impartida en el ITESO. Así que quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Todavía tienes unos minutitos para anotarte por uno de estos 10 pases dobles para ir al taller que vino Lupita a explicarte de qué se trata el taller. Desarrolla tu yo, sana y crea con amor, de Luis Jorge González. Únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de las vías y decirnos, por favor, tú qué entiendes por angustia, qué es el concepto que tienes
de angustia. Tenemos aquí algunas participaciones, vamos a ir leyendo. La Rocío nos dice, es un miedo generalizado, a veces paraliza y desespera. Nos dice Daniel, al futuro y al de mis hijos, yo me angustio. Yo me imagino que al pensar en el futuro y en el futuro de sus hijos, le angustia. ¿Por qué? ¿No? Habría que pensar por qué. Digo, en muchas ocasiones nuestro objeto de angustia está, digamos, nuestra angustia está tan flotante que es a la vida, ¿no? En general. Entonces, pues sí tendríamos que alcanzar a, pues tratar de entender qué es lo que nos está pasando para que estemos constantemente en ese estado, porque esto es algo importante. Mañana vamos a retomar el tema, pero esto es algo importante. Si se convierte en un estado constante, es un estado muy destructivo, que no nos permite como irnos moviendo, que nos paraliza en lugar de movilizarnos, ¿no? María del Rosario nos dice, es como un sinónimo de miedo. Muchas gracias. Y por aquí nos dice, era una participación anónima, nos dice Celia, son una serie de sentimientos que afectan la mente y hacen problemas físicos. Sientes que nadie te puede ayudar. Esto es algo muy importante. Como de pronto aparece con manifestaciones tan variadas a nivel físico, a nivel mental, la persona puede llegar a deprimirse, se siente como algo tan avasallador que como si no hubiese una salida y como si no hubiese forma de que alguien pudiese ayudar o pudiese acompañar en eso. Y quiero aclarar acá, la idea no es ayudarse o acompañarse en este sentido como fusional de estar pegado a un chupón, porque a veces ante la angustia se busca un tranquilizador, entre comillas, como sería tranquilizador el chupón para un bebé, ¿no? Que de pronto empieza a llorar o empieza, independientemente si tiene sueño, hambre, frío, está sucio, lo que sea, se le mete el chupón y es como cállate, ¿no? Y en ese momento, bueno, cede y puede que se quede dormido. Hacer eso no nos sirve para resolver nada. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, una persona que siempre que está angustiada, empieza a comer y comer y comer, pues no es una solución, ¿no? A final de cuentas, porque eso no le está permitiendo descubrir, o que necesita estar pegada a su pareja, o necesita estar pegada a su mamá, o necesita estar pegada a alguien, porque entonces se baja el nivel de angustia. Eso sigue sin resolver nada. No es en ese sentido que se puede buscar ayuda, sino buscar ayuda para resolver, ¿no? Buscar ayuda ya en un plano profesional. Amelia nos dice, miedo a lo desconocido, y lo manifestamos todos. Qué interesante está esto de lo desconocido para hasta poder retomarlo un poco, ¿no? Y Cristi nos dice, es la preocupación por algo y no sabes qué va a pasar y uno está angustiado sin saber la realidad. Estas cosas, y lo junto con la cuestión del miedo a lo desconocido, esto es algo clásico. La sensación de que algo malo va a pasar. La persona se vive como invadida de una sensación de que algo malo va a pasar, sin saber qué. Y recuerda que nosotros tenemos esta forma de lidiar con la incertidumbre, que es pegarle un pedazo de nuestra realidad interna y decir, es por esto, ¿no? Como, ¿por qué estás de gatas en el piso? Se me cayeron los lentes, los estoy buscando, ¿no? Entonces, ante esta situación se pueden empezar a agarrar las personas de un montón, depende de la patología en particular de cada uno, pueden ser de ciertos delirios, a lo mejor delirios de persecución, a lo mejor, pero a final de cuentas aparece como este es el motivo, estoy así de angustiada porque lo que va a pasar es que alguno de mis hijos va a enfermar, o lo que va a pasar, y nos podemos poner ahí cualquier nombrecito, pero a final de cuentas, bueno, pues la angustia está flotante, está generalizada. En sí, si supiéramos por qué estamos angustiados, se nos quitaría lo angustiados. No estaríamos angustiados, estaríamos en una postura muy distinta,
¿no? Cuando, por ejemplo, estamos esperando que llegue el boleto, el número del boleto de lotería, estamos como muy en la antelación de lo que va a suceder, pero no estamos angustiados. Esta angustia es cuando sentimos, lo describía Freud como esta sensación de apretujamiento, el Angst. Es como de pasar por un sitio angosto, que no podemos respirar, que estamos apachurrados. Y en un principio se iba intentando ligar al recuerdo del nacimiento, ¿no? Al recuerdo del nacimiento como el desprendimiento de la madre, pero tiempo después se teorizó sobre algo distinto, ¿no? Sobre justamente la separación solamente, no porque si no, imagínense, en sí por ahí hay un mito griego, ¿no? ¿Era griego? En donde, a ver si tú te acuerdas, Gaby, había un héroe de la mitología griega, si no lo mal recuerdo, que había nacido por cesárea y decían que él no sentía angustia porque él no había experimentado el nacer como los otros hombres. Y de ahí, bueno, imagínese desde cuándo, ¿no? Desde todo este asunto de la mitología griega, nada más que, ay, qué bárbaro, soy malísimo yo para esos nombres y para las fechas, si no le podría dar el punto exacto, creo que era Hércules, no me acuerdo, pero bueno, ahí nada más es para darse una idea de por dónde se iba pensando en un principio que venían las raíces de la angustia. Y fíjate, Gaby, tenemos más participaciones acá por el internet. Nos dice Castellara que le gusta mucho su programa y que quiere estudiar mucho más de psicoanálisis. Muchas gracias, Castellara. Y nos dice, a mí me angustia y no sé por qué entrar en una curva en carretera. Controlo el miedo, pero si es de bajada y a la izquierda me asusta mucho. Sé tomar un cuarterón de clonazepam y así ya no me da miedo, ¿no? Pues no, ni. Y sabes que no se debe de manejar cuando tomas clonazepam, no se debe más, tomar, digo, ¿no? Qué paradójico. Sí es, pero ahí nos va dando entrada esto. Nos pregunta ella a qué se debe. ¿A qué se debe? Hay como ciertas situaciones en las cuales podemos llegar a sentir angustia y no es necesario rascarle tanto a nuestro significado subjetivo en lo inconsciente para darnos cuenta más o menos por dónde va. Castellara, te lo platico, digo, con el riesgo de errar completamente de lo que tú nos estás diciendo, pero hay un miedo que vamos a encontrar en muchas personas, una razón de angustia al manejar, que piensan que alguien los va a chocar, por ejemplo, o que el carro se puede descomponer y descarrilarse y salirse y morir. Y ahí uno podría decir, ¿cuál sería el deseo inconsciente que está atrás de eso, ¿no? Acuérdese que en nosotros este tipo de deseos no entran en contradicción en el inconsciente. Y todos vamos teniendo de repente estos pensamientos intrusivos de decir, ¿y si diera ahorita el volantazo? ¿Qué pasaría? Pero esto, si nosotros lo pensamos en primera persona, se vuelve un contenido sumamente incorrecto e insoportable. ¿Cómo yo estoy pensando en dar un volantazo? Porque pasa la fantasía, eso? Te imaginas la escena en tu cabeza. Te imaginas la escena de que algo pasa, de que te descarrilas, de que te matas, de que quedas despedazado y tu familia te ve despedazado y te va a reconocer. Yo no diría, no soy yo. ¿Y qué tal si alguien me choca? ¿O qué tal si me fallan los frenos? ¿No? ¿Qué pasaría? Y eso ya nos permite llevar la fantasía un poco más para adelante. Pero esa fantasía que genera angustia tiene que ver con nuestros propios deseos inconscientes. También, por ejemplo, podría ser un deseo sádico, ¿no? ¿Y qué pasaría cuando mi familia me viera despedazado en el carro, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Yo creo que en ese momento se arrepentirían tal vez un poco de todas las cosas que me han hecho, ¿no? Y ahí le vamos dando cuerda y cuerda y cuerda. Pero como es una cosa muy violenta, se nos presenta como contenido angustioso y entra en oposición con nuestro superyo y por lo tanto se vuelve una angustia. Se nos fue rapidísimo el programa del día de hoy, pero mañana vamos a continuar con este tema, así que quédese con nosotros el día de mañana. Vamos viendo a ver quiénes se llevan estos boletos, lo voy a decir bien rápido. Se lo lleva Cristi Velázquez, Amelia Cortés, Celia Alejandra Villegas, María del Rosario Cisneros, Daniel Álvarez y Rocío Peña. Muchísimas felicidades. Tienen que pasar acá con una copia de su identificación a la Torre de Promomedios para poder recoger sus boletos, que ya son este sábado. Por el momento nosotros nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.